Bienvenidos a La Puerta de Tannhäuser. ¿Quién es esta película? Mira, esta es una película del gran maestro Martin Scorsese. Creo que con esta película comienza uno de los ciclos cinematográficos de esos emparejamientos tan notables que ha tenido Robert De Niro con Martin Scorsese. Y haciendo una interpretación atípica para lo que vimos después de Robert De Niro. Que Robert De Niro tiene muy pocos papeles así de loquito, pues. ¿Sabes? Porque aquí hace una cabeza loca. Diferente a la cabeza loca de Taxi Driver. Eso es otro tipo de personaje completamente distinto. A pesar de que tienen, digamos, están perdidos en la vida los dos, ¿no? Sí, pero aquí es con otras razones, ¿no? Porque en Taxi Driver es como una consecuencia de la guerra, de todo lo que ha vivido, y aquí es sencillamente podríamos decirlo, genética y el entorno, lo que marca a Johnny Boy, el personaje de Robert De Niro. Mucha gente que conocerá, obviamente, si tú has visto más de 10 películas en tu vida, seguramente sabes quién es Robert De Niro, y lo habrás visto un par de veces, ¿no? Se sorprenderá por ver esta interpretación de Robert De Niro. Y creo que esta es lo que le catapultó hacia la fama, vamos a decir, ¿no? ¿Puede ser? Yo creo que sí, porque la interpretación que él regala acá es una interpretación bastante lograda, lo cual permitiría a postre que él pudiese interpretar en Taxi Driver, en El Padrino 2, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que Robert De Niro sigue siendo un gran actor y en The Irishman, o sea, de verdad de que hecho, se levantó un poquito últimamente. Me parece que él ya le importa tres pepinos lo que digan, lo que piensen de él. Entonces yo creo que lo que hace es lo que hacen muchos actores, es hacer una para el dinerito y otra para intereses artísticos, y es más la que hace por dinero normal que las que hace por interés artístico, porque ya su carrera la hizo. Claro, y corrígeme si me equivoco, pero yo creo que es uno de los pocos actores que no ha hecho películas de universo de cómic. No, dudo mucho. Ahora sí, si acaso alguna novela gráfica que no tiene nada que ver con superhéroes, pero lo dificulta mucho. De hecho, este fue por mucho tiempo mi actor preferido. Y bueno, no te voy a decir cuál prefiero entre este y Al Pacino, pero tú sí me lo vas a decir. Sí, yo prefiero a Robert De Niro. Ok, te voy a hacer una pregunta. Ajá. ¿Tú consideras que esta es la primera película de Martin Scorsese o no? Mira, yo he visto los cortes de estudiantes de Scorsese que están en YouTube, ¿verdad? Uh-huh. Tú te metes en Wikipedia, que fue lo que yo hice, y las coloqué en YouTube y las puedes ver. Hay vestigios, es como Pi, por ejemplo, de Aronofsky, que, o sea, hay vestigios de lo que va a desarrollar a posteriori, pero yo creo que esta es su primera gran oportunidad y la aborda, o sea. No es su primera película. No. Porque creo que tiene dos antes, pero son de encargo. Esta es su primera película como autor, como Martin Scorsese, creo. Sí. Yo sí la considero súper prima. Porque hay una película anterior que él incluso actúa a su mamá, de estas previas Mean Street. Ya va, hablando de esta. Y hay una conversación y todo que tienen en la cocina, muy buenos esos diálogos. O sea, antes de Tarantino, Scorsese ya estaba utilizando ese tipo de diálogos que rozan lo cotidiano con lo borderline, ¿sabes? Sí, no, bueno, que o sea, una cosa no quita la otra. Obviamente que Tarantino es muy conocido por sus guiones, que son excelentes, y los diálogos en los guiones, que una cosa es el guión como tal, la estructura, el esqueleto de la película, y otra cosa son los diálogos. Hay gente que hace muy buenos guiones, pero no es tan bueno en diálogo, tanto así que necesitan de otros guionistas que son expertos en diálogo, que los ayudan a eso. Tarantino no necesita eso porque es un experto en diálogo, y Scorsese igual. Pero estabas hablando de la madre de Scorsese, amiguito, y yo creo que la madre también sale aquí. Catherine Scorsese, su madre,
Aparece brevemente en la película como una vecina, una práctica que se repetiría en varias de sus futuras películas. Catherine Scorsese entonces no es la hermana. Es la madre. Bueno, según la información que yo tengo aquí. Ahora que bueno, aquí bien, dice, aquí yo tengo la lista de personajes, dice que es la mujer en el pasillo. Es la de los lentes, eso, la de los... Sí, los lentes muy típicos de los 70. Correcto, amiguito. Bueno, entonces, amiguito, esta película pertenece, o quieres que empecemos con el... si no lo haces ahora, no vamos a hacerlo. Tengo una solución nueva. Okay. Que es una mezcla entre la sinopsis y los datos de producción. Así salimos. Okay. Así matamos dos pájaros de un tiro. ¿Okay? Mean Streets de 1973, dirigida por Scorsese y coescrita junto a Mardik Martin, tuvo un presupuesto modesto de aproximadamente $500,000, con una financiación parcial de Roger Corman, que le había dicho... Ya Scorsese había trabajado como montador, creo que de Roger Corman, otro director que ya más experimentado, que le había comentado a Scorsese que una de sus películas anteriores había sido literalmente una mierda y que tenía que centrarse en otra cosa, como algo parecido a Mean Streets, ¿ok? Tanto así, pero, o sea, era como que un consejo de un experimentado que te tenía fe, aunque podía reconocer tus errores, ¿ok? Entonces, tanto así que le ayudó a financiar esta película. ¿Ok? Algunas escenas se rodaron en Los Ángeles debido a las restricciones presupuestarias, amiguito, y a la cantidad de gente que hay en Nueva York. Sí, la escena final es netamente de estudio. Aunque parezca increíble, en esa época Nueva York era muchísimo más, había muchísima más gente que en Los Ángeles. ¿Sabes? No sé cómo explicarlo, pero es así. Había más transeúntes, podemos utilizar ese término. El elenco estuvo encabezado por Harvey Keitel como Charlie, que lo conocerán como el señor Lobo en Pulp Fiction. Aquí hace de principal. Robert De Niro como Johnny Boy, ambos entregando actuaciones que se convirtieron en icónicas, amiguitos. Sí. Además, claro, el reparto incluyó a David Proval como Tony, el dueño del bar. Una cosa que te voy a decir aquí. ¿Tú reconoces a David Proval? A mí me encanta este actor. David Proval como Tony. ¿Lo has visto en algunos otros sitios? Vamos a ver si sabes. Tengo una trivia. Yo creo que lo he visto en Los Sopranos. Sí, señor. En el marido de la hermana de Tony, weón. ¿Te acuerdas? Claro. Los Sopranos, recomendadísima. Estoy que la uno de los mejores personajes de toda la serie. El tiempo que está. Ok, no digas más nada. Me encanta ese personaje porque le toca los cojones a Tony como es. Sí. No, y la hermana, o sea, No, bueno, la hermana, imagínate. Uno de los personajes más detestables de la historia de la televisión. Sí. Bueno, y también está Richard Romanus como Michael, el prestamista en conflicto con Johnny Boy, que también lo hace muy bien aquí. Es un personaje ideal de tipo neoyorquino. ¿Cómo se llama? Con ínfulas de mafioso, porque realmente tú te das cuenta que el tipo tan efectivo mafioso no es. Tan efectivo no es. Y ya vamos a hablar algo de la mafia, que te va a hacer una pregunta. Sí. Y Amy Robinson como Teresa, la prima de Johnny y amante de Charlie. La película fue un proyecto personal para Scorsese basado en sus experiencias en Nueva York. Se destacó por su estilo visual innovador y su uso de música popular y su realismo crudo, siendo fundamental en definir el estilo cinematográfico de Scorsese. Esto del realismo crudo y la música es una marca registrada de Scorsese, que se ve todavía, que se ve en su primera película. Claro, digamos, pero tú sabes que para mí trasciende un poco más ciertos elementos, vamos a decir, cinematográficos técnicos, porque está algo que por lo menos en los videojuegos de hoy en día tú lo ves, que es la cámara en el hombro. Y aquí tú lo ves en muchas partes, porque ¿qué pasa? En anterioridad se le hace abuso de los primeros planos y Scorsese rompe eso y comienza a utilizar esas tomas descuadradas que Kubrick estaría horrorizado, por ejemplo, pero son tomas descuadradas para transmitir más la atmósfera y que se vean otros personajes, y a su vez los planos secuencia, porque los planos secuencias en el bar y en la parte, y cuando están en los trayectos, moviéndose por la ciudad o en los vehículos, son un sello indiscutible de esta película. O sea, es algo de que te regalan una ciudad de Nueva York que te coloca en in situ, ¿sabes? No llega a los niveles de, por decirte, Taxi Driver,
y también está el hecho de que esta película, si tú la mides con The Godfather, con El Padrino, ¿verdad? Hay una diferencia bastante amplia en la crueldad y en el ambiente en el cual se desempeña, porque en El Padrino estamos hablando de los jefes, de las familias, de la mafia, y aquí estamos hablando de la gente de pie, de los soldados. Entonces, por eso yo no considero que sea justo comparar ambas películas, y de hecho, comparar esta película con otra ópera prima de Scorsese como es Goodfellas, también no es del todo justo, porque Goodfellas trata otro tipo, a pesar de que utiliza los mismos elementos de cámara en hombre, plano secuencia, personajes que van creciendo dentro del mundo de la mafia, como también utilizan The Department. En esta película es mucho más con personajes que no tienen desarrollo más allá de esa lucha y conflicto religioso y moral que tiene el personaje de Charlie, ¿no? Que trata de salvar a Johnny Boy y trata de redimir sus pecados a través de su relación con Teresa, de salvar a los desprotegidos, ¿no? Así lo entiendo yo, esa relación prohibida que él tiene con Teresa. Con respecto a lo que dijiste, sí, bueno, coincido plenamente. Te quiero hacer una pregunta con respecto a lo de la mafia, pero primero quiero acotar algo de lo que dijiste de la cámara en mano. Que sí es verdad, Scorsese utilizó cámaras portátiles y ángulos inusuales para capturar la energía caótica y la naturaleza claustrofóbica de las calles de Nueva York, lo que se convertiría en una marca registrada de su estilo. Por ejemplo, en la parte donde está ¿cómo se llama? El personaje de Harvey Keitel, Charlie, está en el medio de la fiesta. Que te crea un impacto diferente por la forma en que está rodada, no tanto por lo que pasa. Y ese tipo de secuencias, aparte de los planos secuencia, como el plano secuencia de la pelea, de la pelea que hay, es un plano secuencia que Scorsese ayudó a desarrollar, no a inventar, pero a desarrollar. The other day, I ate a ricochet biscuit. Well, it's the kind of a biscuit that's supposed to bounce off the wall back in your mouth. If it don't bounce back, you go hungry. Y con respecto a lo que estabas hablando de las otras películas de mafiosos, hay gente que establece esta película junto con Goodfellas y junto con Casino como la trilogía de la mafia de Scorsese. Entonces, lo que hacen es decir, bueno, Mean Streets son los chicos que están iniciándose en la mafia, que quieren ser mafiosos, que todavía no han llegado ahí. Digamos que Goodfellas vendría siendo el prime de esos mafiosos, y Casino ya serían los mafiosos ya más experimentados, que tienen una ambición aún más grande. Claro, y una acotación técnica para las personas que nosotros no es que seamos los ilustres, ¿no? En cuanto a los tecnicismos cinematográficos, pero sí bien hay que recalcar de que el plano secuencia es algo que hay un director de culto que es Orson Welles, ¿verdad? Tremendo. Que lo utiliza. Y una película de él, creo que es del año 52, no me acuerdo el nombre, que es una escena que salen de un local y toma un plano El tercer hombre hasta que el carro sale, pues brutal. Y como lo utiliza en Citizen Kane, o sea que cuando está el libro y eso, o sea, ahí yo creo que Orson Welles, él creó cátedra de cómo hacer el plano secuencia, y algo que hay que decir la iluminación. con Scorsese es la iluminación y los planos secuencia en el bar, porque incluso en el cine moderno, con todo lo de Birdman en la calle, son espacios abiertos, pero Scorsese lo utiliza en planos, en unos entornos cerrados, entonces te da esa sensación de intimidad con esas luces, emulando lo natural que tú te vas a encontrar en un antro de este tipo, ¿no? Con mala iluminación, con esas luces rojas que están presentes, esos tonos rojos bueno, ya hablaremos de eso, ¿no? Por el plano religioso que está en la película, y la verdad es que lo borda, y creo que, sin ser presuntuoso, como se le podría decir a Orson Welles en algunos momentos, creo que te da esa sensación íntima de que tú te puedes ubicar y te puedes imaginar sentado en una butaca viendo a estos tipos jugar cartas y apostar y jugarse la vida, ¿no? Porque si te pones a ver, lo que estás diciendo tiene mucho sentido, porque esta película realmente
O sea, no pasa tantas cosas. No. Es más costumbrista que otra cosa. Lo que pasa es que tiene un ritmo, un ritmo esta película que es característico de las películas de Scorsese, que si bien no están pasando demasiadas cosas, siempre te mantiene alerta y te mantiene entretenido, ¿no? Obviamente esta es una obra de menor nivel con respecto a toda la filmografía de Scorsese, que estamos hablando de Martin Scorsese, amiguito. Yo no sé, a lo mejor yo no lo considero el mejor director de la historia. Hay quienes sí y tienen sus argumentos para decirlo, ¿no? Pero sí podemos decir que es una de las personas que más saben de cine del mundo. Este tipo no solo ha sido director, ha sido un precursor y vamos a decir un filántropo de la recuperación y la restauración de cine clásico antiguo, de películas del cine mudo. O sea, lo que ha hecho Scorsese, siendo uno de los grandes gigantes directores de la historia, ha sido más grande lo que ha hecho por fuera que su propia filmografía. Muchas de las películas que podemos ver ahora, Criterion Collection, entonces, muchas películas restauradas son responsabilidad directa de Martin Scorsese. Pero un detalle para acotar también es que él no se limita nada más a la parte del cine, sino que hemos visto en su faceta, porque él es una persona que ama la música y él es una persona que se ha encargado de restaurar y recuperar material de los años 20, de los años 30, tanto de jazz como de blues, y concretamente lo hemos visto en producciones sobre Bob Dylan, The Rolling Stones, etcétera. Su grupo favorito, Rolling Stones. Sí. Que te voy a decir una cosa, es muy, ¿cómo se llama? Revelador la música que utiliza en esta película. Porque tú escuchas de Ronettes, Be My Baby, o escuchas una de las canciones, coño, se me acaba de ir el nombre de esa canción de los Rolling Stones, muy famosa. God by My Side, ¿no es? Ajá, ok, pero son clásicos absolutos de la historia de la música, pero estamos hablando de que él hizo esta película en 1973. ¿Tú me entiendes? Claro. O sea, ahí te das cuenta del gusto musical que tenía ya en esa época Martin Scorsese. Pero quería preguntarte, amiguito, una cosa interesante. Sobre la mafia, ¿no? No, ya sobre la mafia lo que quería decir te lo dije, lo de la trilogía ¿Tú consideras que sí, que forma parte, que se podría hacer esa conexión entre esas dos películas, aunque yo creo que tanto Goodfellas como Casino son obras superiores a esta? Mira, yo creo que sí, pero yo añadiría The Irishman. ¿Por qué? Porque The Irishman, si bien es cierto que todas estas películas te muestran las diferentes facetas dentro de la institución mafiosa que puede tener un individuo, The Irishman es como la parte de cómo mueven los hilos, ¿sabes? Los hilos del poder, que es algo que no queda claro ni en Goodfellas, ni en Department, ni en ninguna de esas producciones, y creo que en esta película, a pesar de su larga duración, se toma el tiempo de no dejar matices, sino de decirte directamente con el personaje de Al Pacino cómo se mueven los hilos de la mafia a través del poder, ¿no? No, claro, no, sin duda, pero aquí estamos hablando ya de un Scorsese completamente, ¿cómo se llama? Que no le importa nada. No, en su elemento, y que ya, ¿sabes? Es que lo he dicho muchas veces, él es un tipo que ya está entrado en edad y dice que le falta tiempo para contar más historias, que está ávido de contar más historias. Entonces, ¿quién eres tú para decirle a Scorsese que no haga una película de 5 horas? No eres nadie. Por mí que siga. O sea, yo no he visto la última película de Francis Ford Coppola, que tú sí, creo que sí. No la he visto. Estoy esperando ansiosamente a ver ese desastre que hizo, porque quiero ver ese maravilloso desastre. Entonces, ojo, Apocalypse Now es tremendo. Top. Ya la traeremos, tal vez en una segunda temporada. De hecho, es una de las pocas películas que es una obra maestra en sí misma, y su documental es aún mejor. Sí. Es brutal, es muy aparte es una película capital para cómo se entiende el cine de los 70, que estamos inmersos en el cine de los 70. ¿Okay? Sí. Con respecto a esta película, inspiración personal, Scorsese basó la historia en sus propias experiencias de juventud en la pequeña Italia, en Nueva York, reflejando la cultura y el ambiente del barrio en el que creció. Y es que realmente se nota que, o sea, es como que esto puede servir como un documental, como un documentary de cómo era la Nueva York de los 70, más bien de los 60, porque Scorsese dijo que él se estaba basando en lo que él había visto en los años 60, aunque, ¿sabes?
básicamente era eso, ¿no? Y hay una cosa que te iba a decir, aquí en esta película hay mucho maltrato a la mujer, mucho. Sí, sí, claro, o sea, pero... que se ve, o sea, llama la atención en esta época, ver que eso era así, ¿ok? Entonces mucha gente se ha agarrado de ahí como para decir que bueno, que Scorsese era racista, que tenía interiorizado el maltrato a la mujer, y hay que hacerle entender de alguna manera el contexto. El contexto es importante en todo. Recordemos que Scorsese viene de la pequeña Italia y de familia italiana muy, ¿cómo se llama? ¿Cómo decir? Eso venía en el paquete. Muy tradicionalista. Muy tradicionalista. Fíjate que hay un momento de la película, y yo creo que ese es el self-awareness del propio Scorsese. O sea, que él te está demostrando cómo era. O sea, él nació en ese ambiente, ¿ok? Y correcto, seguramente llegó un momento, él habrá pensado en algún momento en su juventud de que estaba mal que te gustara una persona de color, que eso lo correcto, refleja en la película. O sea, correcto, al tipo, a Harvey Keitel le gusta una persona de color y no puede tolerar que la vean con él, imagínate. Entonces, claro, y aparte de los años 70, yo creo que fue el prime del maltrato a la mujer. O sea, llegó hasta... O sea, ese fue el punto más álgido de cómo el hombre estaba pisoteando los derechos de la mujer. Hasta que eso fue bajando y se fue equilibrando, pues digamos. Pero hay que saber de que no es que Scorsese era racista o era un maltratador de mujeres, es que simplemente en la sociedad y donde vivía especialmente era así. Claro, es que ese es un reflejo de la sociedad en la cual él se crió, que era lo que te iba a decir. Y que recordemos que en esa época no era el Little Italy amistoso para los turistas, que es hoy en día. Era un no-go zone dentro de Nueva York, en el Lower Manhattan. Entonces era una zona donde tú ibas a buscar un trabajo y por vivir allí posiblemente no te dieran el trabajo. Entonces las oportunidades no eran eran bastante escasas para las personas que vivían allí. Entonces muchos de ellos se tenían que mudar para Washington Heights, donde tenían que lidiar con la gente de Harlem y las mafias de Harlem. Entonces había un ciclo vicioso dentro de Nueva York y de las mafias, porque por ejemplo en Hell's Kitchen estaban los irlandeses. Entonces, muy importante que digas eso, porque o sea, había una lucha de clases y de etnias. Correcto. A ver quién se imponía. Entonces, si no, es que los italianos decían, si no somos nosotros van a ser los irlandeses, y los irlandeses decían, si no somos nosotros van a ser los negros. O sea, no sé si me entiendes. Claro, y estaba Upper West Side, donde estaban los judíos. Entonces había una, o sea, Nueva York hasta el día de hoy se mantiene con cada vecindario tiene su propia dinámica, ¿no? Y en esa época era mucho más marcado porque, o sea, estos grupos mantenían control sobre la ciudad y estaba la mafia en su esplendor en los años 70, ¿sabes? Entonces, creo que juzgar y con los ojos modernos y no ver esto como un retrato histórico de que lo que eran esa época es sencillamente echar por tierra todo el arte que hay por detrás de todo esto y no valorarlo como un camino de origen para ver hasta dónde hemos avanzado como sociedad y estando conscientes de las cosas que aún tenemos que cambiar dentro de nuestra sociedad para mejorarla, pues verlo como que, mire, hemos recorrido un camino. Ya no es los años 50, 60, donde las mujeres no podían trabajar y eran maltratadas de todas las formas por sus maridos, donde sencillamente tenían que tener hijos. Hoy en día, mira, a ver, ya esto no es aceptable. Ya si alguien comete estas fechorías contra alguien, denigrarlo de esta forma, va preso. En aquella época era impensable. Y es que si no se hubiera, es que y eso era un camino que había que recorrerlo necesariamente. O sea, esa es como la frase de ¿cómo se llama? De aquellos polvos vienen estos lodos, ¿ok? O sea, claro. no se puede transitar, no se puede llegar hasta el punto que estamos ahora, que también tenemos como que, o sea, como que nos sobrepasamos también, ¿no? Pero digamos que la sociedad se está adaptando y está ajustando, digamos,
cómo es no quiero decir políticamente correcto, sino la forma correcta de tratarnos, vamos a decir. Claro, ¿Okay? y recordemos que muchas personas se dieron cuenta de los abusos y fueron conscientes de lo que estaban viviendo gracias al cine, gracias a producciones como Main Street, ¿sabes? Main Street te abre las puertas a que tú veas que para la gente que lo vio en esa época, que vea que no está bien que tú seas racista contra los morenos, no está bien de que tú vayas a no tener una relación formal con una persona porque tiene un ataque de epilepsia, no está bien con que tú pierdas tu tiempo metido en un bar haciendo fechoría. Exacto. De hecho, hay un paralelismo, o sea, lo estoy diciendo yo, es un paralelismo súper random, porque ahora mismo estoy viendo, no para la puerta Tan House, pero ya vendrá, estoy viendo The Shield. ¿Tú has visto The Shield? Mi papá la veía, lo llevé muy salteado. Ok. Bueno, hay un personaje de color que es un policía, que es gay, ¿ok? Él es gay, pero no quiere aceptar que es gay, ¿ok? Aparte, es gay y es religioso, y hay un paralelismo con el personaje de Charlie, y eso me da pie a preguntarte, ¿ok? O sea, Charlie es un joven, que es el protagonista, es un italoamericano que vive en el barrio de Little Italy. Es un hombre devoto que lucha por equilibrar su fe católica con su vida en el mundo del crimen. Trabaja para su tío Giovanni, un mafioso local, y aspira a ascender en la jerarquía del crimen, pero se siente constantemente atrapado entre sus aspiraciones y sus creencias religiosas. De hecho, hay un momento donde yo creo que lo refleja visualmente Scorsese, y es cuando él, cada vez que ve la vela, o sea, el fuego con la vela. O sea, yo creo que es una representación de ese conflicto interno que tiene él. Cuéntame de eso, que eso es una cosa capital en la película. Es que de hecho el personaje de Charlie, él tiene una formación católica bastante extrema, bastante fuerte, ¿no? Típica para la época, para eso construía los valores éticos de la persona, y vemos cómo él, que cuando se enfrenta a las situaciones borderline, ¿no? De lo que está sucediendo, y él no puede impedir que ocurran la violencia y etcétera. Él, con su miedo hacia el infierno, ¿verdad? Para recordarse que el infierno existe, que es algo real, que él no puede perder el control, él coloca su dedo sobre la llama de la vela. Entonces, y no solo eso, sino que Scorsese también utiliza el tono de color rojo para hacer más énfasis sobre la toma, ¿no? Sobre los bordes de la toma, le coloca ese filtro de color rojo, y vemos cómo él sostiene la mano a pesar de que se está quemando, porque él quiere sentir que él no debe de caer, esa contradicción típica de esa época y que tienen algunas personas hasta el día de hoy, de que él no puede caer en la tentación y dejarse llevar por lo que dicta el momento para caer en el infierno, para pecar y perecer, ¿no? Eternamente, ¿no? Y lo sostiene durante toda la película, porque cualquier persona en su sano juicio, ante lo que sucede con Johnny Boy, ¿verdad? Le dice, mira, tú resuelve tu vida. Y su fijación en proteger a Johnny Boy, ¿por qué? Sí. O sea, y la relación con Johnny Boy es una relación tóxica a nivel, vamos a decir, Liza Minnelli y Robert De Niro en New York. Sí. O sea, porque es que realmente tú ves a un tipo como Johnny Boy, que es un tipo imprudente y temerario, que no toma en serio las responsabilidades ni las consecuencias de sus acciones, está endeudado con varios mafiosos, incluyendo un amigo en común, que realmente lo humilla como y cuando le da la gana, ¿sabes? De hecho, el tipo le tuvo mucha paciencia, y ahí está Charlie en medio, protegiéndolo, y quiero saber qué te parece, por qué él, Charlie se siente responsable por Johnny. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? ¿De qué hablas? ¿Tienes a Teresa medio loca por esto? ¿Por qué? No disparaba a nadie, solo al aire. Quería despertar al vecindario. Odio a esa mujer con el alma, con pasión. No es un funeral Tú y de tus salón. apuestas. Todo esto es una basura, Charlie. Además, no me gusta cargar cajas, te lo aseguro. No se supone que te guste. Lo que me molesta es tu actitud. ¿Mi actitud? A mí me molesta tu actitud. Tú no trabajas. Mi actitud.
¿Qué haces? Dices que vas al trabajo, me aconsejas y ¿qué haces? No haces nada. Voy a decirte lo que hago. No le debo $2,000 a nadie, estúpido. O sea, Mira, yo creo que ¿tú crees que es por su relación con la prima o tiene algo que ver? O sea, ¿qué no, puede ser? no, porque yo veo que la prima y lo mismo, ve que el man por Teresa, ajá, él mantiene eso oculto. Johnny Boy no lo sabe y él tampoco se siente culpable o que le siente que cambiar su relación con Johnny Boy, porque el mismo Johnny Boy siente deseo por su prima, ¿no? Creo que en la película queda bastante claro. Sí, Tiene total. un cierto sentimiento allí, ¿no? Yo creo que más bien es que Charlie está atormentado por todos los pecados que él está llevando a cabo por romper continuamente los 10 mandamientos, ¿no? Que es lo que estipula su vida. Y ese hecho, él busca la redención a través de los actos de penitencia, ¿no? Y esta lucha interna, ¿no? Que él busca la purificación a través de compensar, ¿no? Porque hay gente que tiene la mente tan cegada de que piensa, o sea, hice esto malo, pero lo voy a compensar con esto y tal. Coño, brother, ya la cagaste, o sea, tienes que redimirte, ¿no? Pero nunca vas a compensar algo malo por hacer algo bueno. O sea, bórrate eso de la mente. Entonces, él tiene esa mentalidad. Es incompatible el ámbito donde se está moviendo él con las exigencias religiosas que te impone esa iglesia católica, porque yo creo que esa iglesia católica es diferente a la que hay ahora. Yo no soy muy religioso, la verdad, pero creo que ya no se basa mucho en el Viejo Testamento, porque eso es puro Viejo Testamento, es puro miedo, no es creencia, ¿sabes? Y estamos hablando de Scorsese, que es un tipo súper católico. Y claro, y tú ves que yo creo que cuando es cine de autor, los autores, como en este caso Scorsese con esta película, deja ver su mundo interno a través de ella. Y yo creo que la obligación moral, ¿no? Que tiene el personaje de Charlie de proteger a Johnny de todas sus acciones destructivas es un reflejo de la juventud de Scorsese en este ambiente de Little Italy. O sea, de que él veía a sus amigos, que él trataba de protegerlos, tal vez porque Scorsese era un ávido estudiante, ¿no? Y entonces de buscarles otro camino, que no se perdieran en el mundo de la mafia, y los tuvo que abandonar, ¿no? Soltarles la mano. Y tal vez eso es la proyección que él busca, como que, oye, si yo hubiese hecho más por ellos, a lo mejor no hubieran terminado muertos, ¿sabes? Cosas así. Exactamente. Bueno, con lo que te decía de la vela, aquí tengo una curiosidad, que es la escena en que Charlie pone su mano sobre una vela en la iglesia. Es como para purgar sus pecados. Fue diseñada para simbolizar su conflicto interno entre su fe y su vida criminal. Tú viste que hay un voiceover, ¿no? En esa iglesia, y hay unas partes que me llamó mucho la atención. O sea, yo le tengo muy visto, yo le reconozco la voz de Scorsese como, no sé, como la voz de Freddie Mercury. O sea, la tengo, ¿sabes? Rápido sé que es Scorsese que está hablando. Entonces, hay partes, corrígeme si me equivoco, donde el voiceover lo hace Scorsese y otras donde lo hace Harvey Keitel, y eso me tiene loco, amigo. O sea, porque tiene que haber alguna razón, amiguito. No puede ser una razón solo presupuestaria. Mira, yo creo que ahí puede ser lo que estamos hablando, ¿no? De la dualidad, ¿no? De que Scorsese, si te das cuenta, cuando él utiliza la voz en la parte de la iglesia, él es ese elemento sacro, ¿no? El elemento de llevar luz a donde está todo eso oscuro, y por eso creo que esta película refleja esa dualidad de Charlie, ¿no? De querer salvar, y cuando utiliza la voz del actor que encarna a Charlie, es como que ya tú estás perdido. O sea, esto simboliza los actos que te van a llevar al infierno, de que no tienes perdón por lo que estás haciendo, y creo que esa es la razón. Aparte de lo presupuestario, creo que tiene la licencia artística que se lo puede permitir, porque no esperaban nada por esta película, vamos a estar claros. O sea, el estudio no esperaba nada. Bueno, ni siquiera, hablando de eso, uno que le tenía poca fe al proyecto era el propio Harvey Keitel, que inicialmente dudaba del potencial de la película debido al bajo presupuesto y la naturaleza experimental del guión, pero confió en Scorsese y se unió al proyecto. Y debo decirte que en ese tipo de cosas Harvey Keitel tiene buen ojo, ojo y buen olfato. Hizo algo muy parecido con Tarantino y con en Reservoir Dogs. Reservoir Dogs. Él fue uno de los principales responsables de que Tarantino hubiera sacado adelante esa película. Así que le debemos al señor Lobo bastantes cosas, amiguito. Sí.
No, y sabes, aquí recordando, tú sabes que hay una escena en la que el personaje de Charlie, ¿no? Se confiesa, Ok, ¿sabes? sí, sí, sí. Entonces, eso creo que es ese punto intermedio en la película donde él ve que está perdiendo el control y busca el perdón, ¿no? Y sigue buscando, ¿no? Como que, porque después de que él se confiesa, él busca aún más su relación con Teresa, porque ya creo que lo habíamos dicho, que Teresa sufre de epilepsia, Ujú. entonces él, él cuidándola, porque ella es una persona vulnerable y ella quiere profundizar aún más en su relación y Y quiere él también, mudarse pero con él. no lo acepta. Claro, pero es que si tú te das cuenta, el mundo de la Cosa Nostra no le permite sacar adelante esa relación entre ambos. Ujú. Y eso es algo que tal vez la gente no creo que en Los Sopranos se aborda de una manera muy brutal sobre cómo es Ujú. de cerrado el mundo de la mafia italoamericana, ¿sabes? Porque o sea, eso viene de Sicilia, la mafia Correcto. italoamericana, entonces esas tradiciones tan fervientes no se refleja en esta película. Hay otras películas donde sí lo hacen, la conexión entre los militares y la mafia por la invasión de Sicilia y de Italia en el 44. Pero hay un hilo que él trata de llevar a cabo, que es con la policía, que es un detalle no menor en la película, que la policía cuando están peleando en el sitio de pool, ¿sabes? Que van a Sí, sí. cobrar. Entonces, y llega la policía Que es muy y divertido esa escena. sí, sí, a pesar de que muestran la corrupción, también muestran cómo las fuerzas de autoridad les dan el visto bueno, ¿no? Como que ¿No? Y que nosotros dos vamos grupos se a... están peleando y después que viene la policía, empiezan a hacer lo que iban a hacer en un primer instante antes de pelear, que era tomarse unos Claro, tragos y hacer negocio. claro, y ahí es que tú ves el personaje de Johnny Boy, que es tan inestable, o sea, la borda en esa actuación, la borda. Y la forma en la cual grabaron la pelea, porque sabes que, por ejemplo, en The Wrestler de Aronofsky, The tú Wrestler, ves, peliculón, por cierto. sí, tú ves que, por ejemplo, allí le dan énfasis a todo, y aquí es como que tú estuvieras viendo una película, perdón, un video por Instagram de alguien peleando en la calle, Sí, ¿sabes? exactamente. Ujú. Entonces creo que Es te más grounded, brinda, es más grounded. o sea, claro, creo que te brinda esa conexión en primer plano con los eventos de la película, que tú no sientes como que te están presentando algo en lo cual tú no eres partícipe, como puede ser Babylon, que ya la trajimos y que tiene relación el final con esta película, y, pero sí sí con el detalle de que tú te puedes sentir que es una escena que tú estás caminando en la calle y te lo encuentras. Entras en un local y te lo encuentras. Eso tiene que ver con las interacciones sociales, ¿sabes? Aquí se muestran todas las interacciones sociales de esa época, Uh-huh. especialmente en Nueva York, obviamente. Bares, restaurantes y calles del barrio, y cómo se hacían las cosas, cómo se negociaban las deudas, cómo se resolvían los conflictos, cómo se hacían negocios ilícitos. Todo eso se siente orgánico y no una cosa al servicio de la película guionizada ni nada por el estilo. Eso creo que tiene que ver, y eso creo que es mérito de Scorsese. Que debo decirte que en otras películas sí se ve que es una película, ¿sabes? Sí se Claro, ve que es una y mal no está. O sea, simplemente es cuál es la intención del director en determinada película. La intención del director en esta película es mostrarte una Nueva York real, una Nueva York de cómo se vivía, y realmente nos adentra directamente a cómo era por lo menos la vida en Little Italy. Que sí. en ese sentido la película es pequeña porque no sale de ahí, no sale casi de Little Italy, Bueno, simplemente al final. salen al final que pasan por el puente de Brooklyn Exacto, y que es un terreno, y te lo muestran, es un terreno inexplorado, ni siquiera ellos saben para dónde van. claro, O sea, se sienten peces fuera del agua cuando ven que está agarrando para Brooklyn el personaje de Charlie, ¿sabes? Tanto Teresa como el propio Johnny Boy. Johnny Boy. Sí, Ahora, sí. Johnny Boy, tú sabes que, bueno, tú estabas hablando de... Ah, ya va, para antes que se me olvide, la relación Ajá, con Babylon, con el final de Babylon, es que el personaje
de Johnny Boy como el de la actriz, no me acuerdo el nombre, de Babylon. No me acuerdo. Ajá. De la Roa, ¿cómo se llama? Ajá, ella. Ajá, No me acuerdo sí, el sí. nombre. Ajá. Ellos se disipan en la noche, ¿sabes? Sí, Y tú sí, sabes sí. que tienen un final trágico, pero la película se toma esa licencia de que no mostrártelo en cámara. Exacto, no es lo importante. Y No, bueno, no es lo importante. Lo importante es cómo llegaron hasta allí, exacto. no el Entonces, desenlace. el comportamiento autodestructivo de Johnny Boy no para en ningún momento en la película. No, De hecho, una de las cosas, o sea, y estabas hablando de que había muchas improvisaciones, o sea, había muchas escenas improvisadas en la película. Por ejemplo, las escenas donde hay mucho diálogo entre los personajes de Charlie y de Johnny Boy son muchas improvisadas, ¿sabes? Y son no. responsabilidad de... Era para que sucediera el tema de la autenticidad en los diálogos, ¿ok? Uh-huh. Y por ejemplo, cuando Johnny Boy está disparando la pistola de manera descontrolada en la calle, fue una de las muchas donde De Niro improvisó su comportamiento errático, contribuyendo a la caracterización del personaje. En eso es que De Niro es un maestro, pues digamos, en la caracterización del propio personaje y en meterse en la piel de ese personaje. Aquí no hay nada, aquí no vemos ni ápice del personaje, por ejemplo, de Vito Corleone, siendo una película de mafia, es otra cosa. Es otra cosa, Claro, completamente distinta. Y eso que lo están haciendo, digamos que cuando él interpreta a Vito Corleone, tiene una edad parecida, un poquito más, vamos a decir, pero una edad parecida a la que tiene Johnny Boy en esta película. Sí, pero es que hasta la parte física es totalmente diferente. La forma de caminar. Sí, todo. Y vemos cómo el personaje... ¿Sabes qué? Hay una escena que es que cuando Johnny Boy se enfrenta a Michael y le dice, eres un tonto porque nadie me presta, porque yo le debo a todo el mundo. You're really some, you know that? What's the matter? You too good for this $10, huh? You too good for it. It's a good $10. You know something, Mikey? You make me laugh, you know that? You know, I borrow money all over this neighborhood, left and right, from everybody, and I never paid them back, so I can't borrow no money from nobody no more, right? So who does that leave me to borrow money from but you? I borrow money from you because you're the only jerk-off around here that I can borrow money from without paying back, right? Y le dice, y creo que ahí Richard Romanus, ¿verdad? La cara que él coloca como que, ok, tú crees que estás ganando que me estás humillando en público. Ya vas a ver lo que te va a pasar, ¿no? Y yo creo que ahí el personaje de Richard, cuando las veces que estuvo en pantalla, lo hace muy bien. O sea, Michael, excelente, lo hace el muy personaje bien. de Michael, o sea, y acuérdate que Michael está con la premura de que le paguen y el intermediario es Charlie. Y entonces, y a su vez... Fíjate que hay una escena de Michael, justo al principio, cuando hay una... que es una cosa que me llama mucho la atención y me gusta bastante de Scorsese, que lo hace bastantes veces, que es cómo te presentan los personajes. O sea, sí. ya digamos, en su vida diaria, se vemos, por ejemplo, que Michael está jugando a ser un mafioso y trae unos lentes, sí. Piensa él que son alemanes y realmente son japoneses, o sea, que lo están jodiendo por todos lados y la cosa no va bien con él. Entonces, ahí te está dando un background sin decirte mucho y en una escena de 30, 40 segundos, ya tú sabes que el personaje realmente necesita que le paguen sus reales, ¿entiendes? No, necesita pero y está en una situación comprometida, pues vamos a decir. Pero es que no es que tú te pones a ver, él tiene la premura porque también sucede con lo de con lo de los lentes de las cámaras. Claro. Pero ese background está para eso. Tú al principio lo ves y dices, ok, pero bueno, y entonces, porque después los ves a ellos divirtiéndose, se van para el cine, joden en el cine, van para allá, que se pelean con otros. O sea, tienen camaradería y vamos a decir que ese grupo lo mantiene unido hasta cierto punto Charlie y por otro lado el dueño del bar. Pero claro, hasta donde Tony pueden, porque es que hay un conflicto muy grande entre uno que está jodiéndolo todo siempre, que es la carta, el wildcard, vamos a decir, que es el señor Johnny Boy, y que mucha gente no entiende, que están toda la película diciéndole muchos personajes al personaje de Charlie, ¿por qué tú lo defiendes tanto? Incluso el tío no solo desaprueba la relación con Charlie, con Johnny Boy, que le dice, sacúdetelo, quítatelo de encima, porque si no, no vas a surgir aquí.
y también desaprueba la relación que tiene con Teresa. Correcto. ¿Sabes? Entonces él está conflictuado por todos lados. Sí. Entonces, yo creo que el personaje de Johnny Boy es una persona de esas que, citando a Nolan en The Batman, que tan solo quieren ver el mundo arder, ¿sabes? O sea, sí. Y creo es un personaje que no consigue su lugar en el mundo y es demasiado, o tiene poca cabeza, pocas luces como para saber qué hacer, cómo solucionar eso, y simplemente vive el momento y no le importan las consecuencias. Vamos a decir que es un desclasado, ¿sabes? Sí. Ese es el personaje. Y claro, y hay que ver creo que ya con esto podemos terminar el tema del contexto, ¿no? De que esta obra no tiene nada que ver con lo que venía haciendo el cine, porque es una película que rompe cadenas, ¿no? Porque el cine de los 50 hasta finales de los 60, todo era una estructura y personajes, Código Hays. Por decirte, sí, personajes como el de cine Teresa. El cine de los 70 es una respuesta al Código Hays. Sí, claro. Entonces el personaje de Teresa era impensable dentro de ese contexto. Se tocaba sutilmente, que si tomando unas pastillas en una escena, pero no más nada, ¿no? Y recordemos que, por ejemplo, la gran Franz Farmer, todo lo que vivió, ¿no? O sea, claro. Y siendo el cine de Scorsese, lógicamente, bastante para hombres, vamos a decir, ¿sabes? Porque ese fue el entorno donde se movió Scorsese toda su vida, y hay que entender eso. O sea, el background de Scorsese es de ahí, ¿sabes? Si bien es cierto, no se niega, sí es verdad que en esta película, por ejemplo, el personaje de Teresa tiene, digamos, sorpresivamente se resiste a lo que le dicen los personajes masculinos que están a su alrededor. O sea, que es una persona combativa, pues no es una mujer florero, que eso lo vemos en muchas películas de esa época. Correcto, y a pesar de que los cánones actuales te exigen que tengas personajes femeninos fuertes, ¿no? Y que tengan roles protagónicos, en esta película el personaje de Teresa y la actuación de Amy Robinson no desentona con nada de la película, o sea, porque la misma personaje de Teresa, a pesar de que ella está consciente de que sufre de epilepsia, ella jamás siente de que eso le va a cortar las alas para poder hacer su vida, para poder ser feliz, cosa atípica para la época y que algunas personas tienen en la mente que si lo veían con una cara completamente, porque yo creo que la resistencia del tío era esa. Ese tipo está loca, ¿me entiendes? O sea, exactamente, le ponen una etiqueta y tú no tienes. Y yo creo que Scorsese se posiciona en ese, se posiciona y te dice, no, el tipo no está loca. Te lo dice en 1973, simplemente, o sea, está bien, tiene epilepsia, pero loco estás tú que estás metido en la mafia. Tú eres el loco. Exacto. ¿Sabes? Entonces, y claro, y así hay mucha gente que considera eso cuando la misma Organización Mundial de la Salud te dice, oye, lo atípico es que no sufras una enfermedad mental en algún momento de tu vida, porque de cada 3 personas, 2 van a padecer o padecen una. Entonces, y la depresión es un caballo que va cabalgando cada vez con más fuerza dentro de la sociedad. Claro que antes sucedía, pero se escondía, pero hoy en día, ¿sabes? Hay muchas cosas que esta película toca. Y ya va, tenemos que hablar de cuando la actuación de cuando balean a ¿cómo es que se llama? Un personaje secundario que está con ellos en el bar oye, ¿verdad que sí? Y pelea contra el tirador. A David Carradine, al actor de David Carradine, a Bill. Sí. ¿Sabes? Sí. Tengo un easter egg ahora que me has desbloqueado un recuerdo, que no lo investigué para esto, sino que lo sabía desde la primera vez que vi esta película la he visto varias veces. El actor que asesina a David Carradine es su hermano. No sabía. Sí. Cuenta un poquito de eso y después me cuentas la escena final, pues. O sea, ¿y qué significa para ti? Y si para ti están vivos o están muertos, o qué es lo que pasa.
Ok, mira, yo creo que esa escena, junto con la escena que tienen con un personaje memorable, tienen pocos momentos en pantalla, que es Joey, que es donde ellos pelean, que están las mesas de pool, que interpretado por George Memoli. Eh, Ujú. yo creo que en esas tomas en las cuales muestran de primera mano ese mundo violento y decadente, ¿no? Lleno de placer inmediato y de destrucción de cualquier futuro posible en el cual construir una felicidad duradera. Hasta te pone algo de Vietnam y te lo remarca con eso. Claro, porque la película a su vez es una de las primeras que utilizan es el retorno, ¿no? de estos soldados de Vietnam que fueron traicionados por el gobierno, porque cinematográficamente si lo colocan, en la realidad pues pasaron cosas, ¿no? Que vienen con estos traumas de la guerra y creo que voy a hablar un poquito más de esto y después el final. Sí, háblalo. Claro, me parece que esa es una de las escenas más interesantes de la película, porque es totalmente transgresora, porque colocan este veterano que le están haciendo la fiesta, que llevan unas chicas para animarlo, y entra en su mente, porque los problemas mentales no nada más por el personaje de Teresa, sino también el soldado que tiene el trauma de la guerra, que no termina de aclimatarse a casa y comienza y tiene esa reacción violenta, ¿no? Y no lo pueden controlar, y más bien lo que la película te señala es que lo tuvieron que calmar con alcohol y llevárselo para su casa arrastrado. Entonces te muestran un reflejo de lo que se encontraron esos soldados al regresar, porque la película en esa parte es muy crítica. ¿Cómo tú vas a traer a estas personas que en la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra de Corea, tú los pasaste por un filtro, ¿verdad? Para que pudieran entrar en la sociedad, para que tú los pasaste por terapias, por algunas cosas, pero aquí no es que los hombres dejen de ser hombres, sino que sencillamente las condiciones de lo que se enfrentaron allá es diferente a lo que se consiguieron aquí, y aparte el spotlight de los medios de comunicación es totalmente diferente. Aquí estos soldados no son los héroes, estos soldados son los malos. Entonces, y la presión de lo que vivieron en esa jungla no era nada fácil. Es que los soldados de Vietnam fueron abandonados a su suerte en Vietnam y después de Vietnam. Claro. Abandonados completamente a su suerte y con la etiqueta de malo, porque realmente los malos eran ellos. O sea, vamos a decir como etiqueta, como generalidad, vamos a decir. Estados Unidos nunca debió meterse en esa guerra, pero bueno, esa es otra historia, porque la gran cobertura mediática señalaba a sus propios soldados como los malos. Entonces el Vietcong eran los buenos que están defendiendo su patria, claro. O sea, ¿sabes? Había un caldo de cultivo muy grande en esa época. Ahí en esa época de los 60 pasaron muchas cosas muy, muy duras, amiguito, muy heavy. Claro, y en los 70 también. Sí. O sea, los 70 fue diametralmente en esta época una época de que está cambio. muy loca, en esta época estamos viendo una época muy loca, no está en nivel todavía de eso. Pero dale tiempo, vamos a esperar. Dale tiempo. Bueno, amiguito, te iba a preguntar sobre el final, ya que se me fue la cámara. A ver. Ajá. Sobre el final. ¿Qué te parece? Mira, yo creo que la película cierra muy bien. Yo creo que la película, ese final en el cual son avaliados por ¿cómo es que se llama? Por Michael. Por Michael, ajá. No, por Michael y sus compañeros, ¿no? En el vehículo. Vemos que el personaje, yo creo que el personaje de Teresa y de Charlie salen vivos, o sea, chocan contra el hidrante, y el personaje de Johnny Boy, él sí, a pesar de que tanto Teresa como Charlie quedan heridos, pero el personaje de Johnny Boy, o sea, yo creo que él sencillamente se va, él en ese momento, la película de forma directa te dice que Charlie ya la luz que era Charlie en su vida, y lo abandona, y él se adentra en la oscuridad, ¿no? De la noche, donde va a ser presa de la muerte, la misma muerte que él ha estado por tiempo buscando, y que finalmente va a su encuentro. Y las repercusiones para Michael es que Michael lo van a matar, o sea, el tío de Charlie lo va a matar. Eso no va a quedar así, o sea. Claro, o sea, vamos a ver, no solo a Michael, sino que
lo que quiere decir de Scorsese ahí no es tan importante cuál es el destino final, vamos a decir, de los personajes, sino la situación desesperada en la que quedan cada uno, y se subraya mucho la inevitabilidad de la tragedia en el mundo que viven. O sea, no hay forma de escapar satisfactoriamente de ese estilo de vida. Correcto. Esa es la conclusión que hace Scorsese en Mean Streets, sin saber todavía el gran director que iba a ser, porque recordemos su primera película, ¿sabes? Así que, bueno, amiguito, vamos a ponerle nota a la película. Dime cuánto le pones a Malas Calles. Así fue ¿cómo se llama? Traducida al español. Está bien. Yo creo que en Latinoamérica fue Calles Salvajes. Mira, yo le coloco un 8. Un 8. Yo le voy a poner un 7, porque es que sabiendo lo que sé de Scorsese, pero 7 es una película notable, y como una ópera prima, muy poca gente tiene una ópera prima de esta calidad, ¿sabes? Una muy buena película. Claro, es que está al alcance de muy pocos directores comenzar tan fuerte. Tú sabes qué pasa, porque también yo sustento mi 8 por todo lo que conlleva con respecto a la vela, con respecto a lo del soldado, con respecto a los personajes, que los personajes son el pocos, pero bien desarrollados, correcto, y el montaje, y sabe, y que dentro de lo que él llevaría a cabo de la trilogía del crimen, ¿no? Que te estás diciendo. La trilogía de la mafia. De la mafia, perdón. Yo creo que es un arranque bastante fuerte, y Casino y Mean Streets están ahí. Pero por razones diferentes, claro. Goodfellas ya es otro nivel. Goodfellas para mí es... Bueno, amiguito, películas recomendadas. No podemos salir, o sea, es difícil salir de Scorsese, porque tiene películas parecidas a Mean Streets o que beben de ahí. Por ejemplo, Taxi Driver también. Sí, correcto. Que si no es mi película favorita de Scorsese, pega en el palo. El Raging Bull, otro peliculón. También. Con De Niro también. Ajá, con De Niro, que interpreta a Jay LaMotta, brutal. Que también es un personaje con mucho conflicto y con mucha lucha interna. Por eso tiene relación. Goodfellas, por supuesto, que ya nos hemos cansado de hablar. El Padrino que esa El Padrino obviamente dirigida por Francis Ford Coppola. Y Sérpico, de Sidney Lumet. ¿Okay? Sí, Sérpico, muy buena. Que es un policía de Nueva York que lucha contra la corrupción dentro del departamento, al igual que Mean Streets. La película se desarrolla en las calles de Nueva York y ofrece una visión realista y cruda de la vida de la ciudad. ¿Tú sabes qué otra cosa que Sérpico es con Al Pacino, pero no recuerdo el año, creo que es de esta misma época, 72, 74, entre ese periodo. Sí. Correcto. Ahora, Sérpico, una pregunta. Top. ¿Ah? ¿Dónde se... ¿Tú viste la película de William Friedkin, The French Connection? Está French Connection, otro peliculón brutal, pero increíble. Esta película Mean Street podría hacerse un crossover entre French Connection y, o sea, podían estar pasando las dos cosas al mismo tiempo. Ese es mi punto. Sí, pueden. Y Sérpico, o sea, las tres pueden estar. Sí, que por cierto, French Connection con Jim Hackman, un actor súper infravalorado, tremendo actor, amiguito. Hay que traer French Connection en algún momento. Bueno, amiguito, ¿qué vamos a ver la semana que viene? Vamos a ver un peliculazo también, no salimos de los 70, vamos a traer Don't Look Now. Don't Look Now es una amiguito. Película. Amiguito, Don't Look Now. No. Muy buena. Muy buena. Bueno. La construcción que hacen y las libertades que se toman. O sea. De Nicolas Roeg. Una de las películas fetiche de directores de la talla de Christopher Nolan, por ejemplo. Así que bueno, la vamos a ver la semana que viene. Bueno, amiguito, ha sido un placer. Nos vemos la semana que viene. Chao. Dale like. Me gusta todo. Suscríbete, ¿ok? Nos vemos la semana que viene. Y comparte. Comparte, que es gratis. Chao. Chao.